Hola, el tema de hoy es falta de perdón y este tema lo saqué de Mateo 18, versículos del 21 al 35. Si ustedes quieren leer en su propia, por ustedes solos, pueden pausar este video y pueden abrir su Biblia y leer ustedes solos y después vuelven al video, pero si quieren leer conmigo, pues leamos juntos. Empezaré por el versículo 23. Es una parábola que Jesús les estaba contando a sus discípulos. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros por medio de Jesús. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, el siervo que había sido perdonado. Se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel, sí, hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Entonces, lo primero que hay que ver aquí es que la clave es la compasión. No podemos perdonar si no hay compasión en nosotros. ¿Y cómo conocemos la compasión? ¿Cómo sabemos lo que es la compasión? Por medio de Jesús, cuando nos damos cuenta que Dios ya nos perdonó enviando a Jesús a la cruz miles y miles de años atrás para que nosotros pudiéramos ser libres de esta atadura al pecado, de esta esclavitud al pecado. Jesús ya te perdonó a ti y te perdonó a mí por medio de su sacrificio en la cruz, porque Él se entregó por nosotros para que pudiéramos ser reconciliados con Dios, a pesar de que cada uno de nosotros ha nacido en pecado. No hay absolutamente nadie, a excepción de Jesús, que nazca sin pecado. Cada uno de nosotros hemos nacido en pecado. Todos tenemos pecado. No hay persona que diga, no, yo no tengo pecado. No importa que peque tantito. Ay, sí, conté una mentira, pero yo no tengo pecado. Yo soy una buena persona. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado. Absolutamente no hay nadie que no haya pecado. Entonces, Jesús, por eso, Él nos quiere hacer libre de esta esclavitud al pecado, porque si no conocemos a Jesús, si no le hemos entregado nuestra vida a Jesús y aceptado como nuestro Señor y Salvador, aceptado su sacrificio por nosotros, somos esclavos del pecado. Porque vivimos los que no han aceptado a Jesús viven en la carne, son esclavos al pecado, pero la palabra dice que a quien el Hijo hace libre, es libre en verdad. Entonces, cuando nos damos cuenta de cuánto pecado tenemos, de cuán pecaminosos, que tenemos una naturaleza pecaminosa, que siendo buenos o haciendo esto o lo otro, ya somos libres de pecado, ya no hay culpa. No, Jesús dice que Él dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos ser libres y libres en verdad de estas ataduras al pecado. Entonces, un ejemplo perfecto es cuando Jesús está en la cruz y le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo.
a quién se refería Jesús? Se refería a los soldados, a las personas que lo habían crucificado, a las personas que pasaban por ahí y se burlaban de él, a los soldados que lo habían escupido, que le habían latigado, los que lo habían golpeado, los que se repartieron su manto. Jesús se estaba refiriendo a ellos. Y aún así Jesús le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y si Jesús perdonó a esas personas, Jesús es nuestro ejemplo máximo de perdón. Si Jesús ya te perdonó a ti y a mí por medio de su sacrificio en la cruz, ¿por qué no vamos a perdonar a las personas que nos han hecho daño? Y yo sé que tal vez muchísimas personas me dirán: es que a ti no te hicieron esto, a ti no te robaron esto, es que a ti no abusaron de ti, es que a ti no asesinaron a tu familia, y esto y lo otro, a ti no te engañaron, cosas así. Pero aún así, Jesús murió por ti y por mí y por esas personas que te han dañado, por esas personas que tú no puedes perdonar. Y Jesús ya te perdonó a ti primero. No quiere decir que el Señor no vea tu dolor, porque Él ve tu dolor y ese dolor el Señor lo va a sanar. Pero para que puedas sanar necesitas en verdad perdonar a esas personas que no puedes perdonar, que tú dices: aquí no. ¿Qué les pasa? ¿Cómo los voy a perdonar si me hicieron X, Y, Z? Pero entre más te aferras a la falta de perdón, sea lo que sea que te hayan hecho, sea lo que sea que haya sucedido en tu vida, entre más te aferras a la falta de perdón, más amargura se crea en tu corazón y más lejos estás de sanar, más lejos estás de moverte y seguir con tu vida. Porque cuando nos aferramos a la falta de perdón y estamos caminando por ahí, de que, sí, todo está perfecto, y te mencionan a esa persona y tú dices: ni me la menciones, no lo puedo ver ni a los ojos, no le puedo ni hablar, ¿qué le pasa? Yo no le voy a hablar primero. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es perdonar lo inexcusable en los demás, porque Dios ya te perdonó a ti lo inexcusable. ¿Qué es lo inexcusable? Todo el pecado que llevamos dentro, todos los pecados que hemos cometido, porque una y otra vez, le hemos fallado a Dios muchas veces, pero Él siempre derrama su gracia. Él siempre derrama su gracia sobre nuestras vidas. ¿Cómo no vamos a perdonar a aquellos? Si Jesús perdonó a los que lo estaban crucificando, míralo a Él. Fija tus ojos a Él, en Él. Si estás batallando para perdonar a alguien, fija tus ojos en Jesús. Fija tus ojos en el hecho de que Él ya te perdonó. Y en verdad, si tú te sigues aferrando, lo digo con todo respeto, pero si eres una persona que se sigue aferrando, incluso al escuchar este video de que, sí, yo igual, es que si supieran lo que me han hecho, es que fue su culpa y no, yo no. Lee el Evangelio, porque la falta de perdón no se encuentra en lo que hizo Jesús. Jesús hizo todo lo contrario. Jesús habla sobre el perdón. Jesús habla sobre perdonar lo inexcusable, porque Él ya perdonó lo inexcusable en nosotros. Entonces, ¿quiénes somos para mantener presos a esas personas por medio de la falta de perdón, cuando Jesús no nos mantiene presos? Jesús, Él nos dejó ir porque Él pagó nuestra condena en la cruz, pagó nuestro castigo en la cruz. Jesús nos hizo libres. Él no se aferró a, es que ellos Padre, mira, me están golpeando, me están azotando, Padre, o sea, está bien que voy a dar mi vida por ellos, pero yo no los voy a perdonar. No, Jesús no era así. Jesús aún en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Entonces te invito a que voltees a ver al Evangelio. Si tienes bastante problema para perdonar a alguien, te invito a que leas el Evangelio.
te invito a que leas la historia de Jesús y que veas lo que Dios te pide. Aquí es tan claro, pero tan claro que necesitaríamos en verdad estar ciegos para no entender lo que está diciendo aquí en Mateo 18, versículos 21 al 35 y también en Lucas 23, 34. Jesús quiere que perdonemos porque Él ya nos perdonó a nosotros. Él no quiere, Él sabe que si tú te sigues aferrando a la falta de perdón, tú le vas a dar gusto al enemigo y tú piensas que al estar en la falta de perdón, no, me voy a quedar en la falta de perdón. Tú piensas que estás haciendo bien, pero eso no está bien porque Dios te dice perdónalos. Suelta la falta de perdón, suelta lo que te hicieron y sigue adelante y perdónalos, porque Jesús no quiere que tú sufras. Él no quiere que tu corazón se enferme, porque recuerda que Proverbios dice que del corazón mana la vida, y Dios dice en Proverbios, en el libro de Proverbios, que guardemos nuestro corazón. Aferrarte a la falta de perdón no es guardar tu corazón. Más bien lo que estás haciendo es estás construyendo una pared. Poco a poco estás construyendo una pared. Y eso te va a endurecer el corazón. ¿Quieres que tu corazón se endurezca? ¿O quieres que el Señor escudriñe tu corazón y te ayude a sacar ese dolor de lo que esas personas hicieron en tu vida, para que los puedas perdonar, lo puedas soltar y puedas seguir adelante para lo que Dios tiene para ti? Porque Él tiene muchísimo más que aferrarte a la falta de perdón. Y lo sé, tal vez no sé por qué fue lo que te hicieron y tal vez van a pensar, ay, ¿por qué? O sea, ¿qué vas a saber tú? Porque no sabes lo que me hicieron. Pero yo no estoy hablando desde mi propia perspectiva, estoy hablando desde la perspectiva de la Biblia. No estoy hablando sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo establezco, sino que estoy hablando desde lo que Dios establece, desde la palabra de Dios. Y si todavía no lo puedo perdonar, en verdad, lee la parábola que acabo de leer, Mateo 18, 21 al 35 y Lucas 23, 34. Léelo. Y en verdad que el Señor quiere que perdonemos, y si has decidido perdonar a esa persona, te invito a que ores al Señor para que le pidas, o si todavía quieres, pero estás batallando en tu corazón, te invito a que hagas una oración al Señor y le pidas que te ayude a superar eso, que te ayude a dejarlo ir, a perdonar, y que el Señor sane tu corazón de lo que esas personas o esa persona hizo. Y pues si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden dejar en la sección de comentarios. Y pues es todo. Gracias.